no les extraña a ustedes para después entrar a los tratamientos y nematodes, ¿no? Ameba histolítica es una enfermedad causada por la ameba, ¿no? De este mismo nombre. Eh, Se ha visto que hay casos que tienen manifestaciones clínicas muy grandes como pocas manifestaciones. Entonces, como ustedes saben, la ameba patógena, ameba histolítica patógena para el hombre afecta a la población mundial, pero en nuestro medio es mucho más alto porque vivimos en zona de selva, en zona de trópico, el 75% del territorio, y además, desde hace muchos años, tenemos condiciones sociosanitarias deficientes que no han sido resueltos por las autoridades de turno. Otro problema es que la resistencia a los niveles de cloro, que normalmente potabilizan el agua, a veces pasan o resisten estas amebas, ¿no? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Esta es una estructura de una ameba en su modo eh, parasitario, proyectando pseudópodos, ¿no? Ese es en el colon. En cuanto a su patogenia, es un protozoo que ustedes pueden ver en forma quística y la ameboide, que es la que anteriormente les he presentado a la foto. Invaden la pared intestinal y dan lugar a amebiasis. Entonces, la ameba generalmente inicia la colonización Brasil, Colombia, Ecuador, en la luz y en realidad donde hay capa de mocos en el colon. La ameba prolifera superficialmente y luego pasa hacia tejidos profundos, ¿no? Horadando la mucosa. Esta invasión de trofozoos móviles se produce en el ciego, en el colon, en el retrosigmoides, dando lugar a existencia de formaciones ulcerativas. Y cuando penetran en el fondo, pues como son bastantes, da la impresión de ser un tumor, pero en el caso de la ameba se denomina ameboma. Las invasiones muy profundas pueden penetrar por vénulas mesentéricas y ser transportados por la vía portal hacia el hígado. También pueden ser transportadas al pulmón, inclusive al cerebro. Estos abscesos que se forman en el hígado drenan a veces hacia la cavidad pleural, drenan a veces hacia el pericardio y pueden dar lugar a los abscesos subdiafragmáticos, siendo rara la aparición de abscesos metastásicos. Esta acción citolítica de las formas invasivas produce ulceraciones, como les digo, en la mucosa, fundamentalmente del colon. Entonces, como son úlceras y por el colon transita heces, entonces esta biota microbiana puede ingresar a la úlcera y contaminar estas localizaciones por ameba, entonces se convierten en sacos amebianos, ¿no? Ya infectados, ¿no? Entonces comienza ya a no comportarse como un ameboma, sino como un absceso hepático, etcétera, etcétera. Este, esta invasión amebiana induce la formación de anticuerpos que son específicos por parte del infectado, pero sin que desarrolle una protección inmunitaria eficaz, de tal manera que el
sujeto que se infecta y regresa a su tierra, se vuelve a reinfectar, porque las condiciones sanitarias siguen siendo igual. La inmunidad celular eh, ejerce un papel protector, ya que existe una clínica clarísima entre el descenso de linfocitos T en el intestino y el desarrollo de abscesos hepáticos amebianos. Aún más se ha observado que la colitis y el megacolon tóxico en aquellos que tienen SIDA es casi mortal. En la clínica se puede observar una presentación con eliminación de quistes, ¿no? Persistiendo el parásito en el colon como un comensal, pero eliminándose hacia los pastos, la tierra, el agua. Después hay una segunda forma que es la presentación de diarrea aguda acuosa, que es una infección que cursa con deposiciones blandas o líquidas. Entonces, hay episodios de diarrea que pueden agravar el cuadro si es que estas diarreas son persistentes y el individuo entra en deshidratación. Después hay una tercera forma de colitis disentérica, ¿no? Que la principal característica es que cuando uno le hace los exámenes de deposiciones tienen bastante moco, pero no hay sangre todavía. Y hay dolor abdominal, retorcijón y hay flatulencia. La cuarta forma es la presentación más importante y que más se encuentra en la clínica. Entonces comienza en forma gradual con dolor cólico, deposiciones frecuentes con moco, sangre y tenesmo, que se prolonga de 1 a 2 semanas con recurrencia en pacientes no tratados. Eh, Les hablaba de colitis amebiana necrotizante, fulminante, es frecuente en lactantes, en niños pequeños, en los países tropicales, en recién nacidos malnutridos, en pacientes con algún tipo de inmunodepresión, puede ser pacientes urémicos, con hepatopatías, pacientes con linfoma. Entonces se produce una gangrena intestinal, se produce peritonitis o se produce una obstrucción intestinal, perforación con hemorragias y se muere. La amebiasis extraintestinal, aparte del absceso hepático, el absceso pulmonar, la parte cerebral es muy rara, pero si se presenta, ustedes tienen que hacer diagnóstico diferencial con ameba de vida libre y ahí entra a trallar, digamos, exámenes especializados de ELISA y Western blot para ameba de vida libre. La amebiasis cutánea no es rara porque en la selva, en la sierra, hay costumbre de limpiarse el ano con piedras o con hojas, entonces se erosiona la piel de región del ano y por ahí penetra la ameba, ¿no? El diagnóstico se hace mediante el examen de heces en 3 muestras, ¿no? No hay diferencia entre la ameba patógena y la no patógena. Entonces, eh, el truco consiste en que si ustedes quieren detectar ameba histolítica, se busca en su citoplasma ingesta de glóbulos rojos. Entonces, con eso se pueden ayudar si es que están en sitios donde no hay expertos. El cultivo en medio de Robinson es bueno, o en medio policénico, porque
En nuestro país existe la mala costumbre de que las muestras se dejan a 7, 7:30 de la mañana. Y entonces, en los laboratoristas que son tecnólogos ingresan al hospital a laborar a las 7 y para llegar a ese rato a los hospitales, pues dejan de lado eh, tomar desayuno. Entonces, se ha visto que tienen la costumbre de ir, comprar su pan, su leche, salen por puertas contiguas al hospital y hacen una charla de café de un par de horas. Entonces se procesa muy tardíamente, entonces cuando quieren explorar la presencia de parásitos, no lo encuentran porque el parásito se ha autolicuado. Entonces, es bueno que si van a pedir el examen de parásitos, vayan en un medio de protección o medio de cultivo, etcétera. La serología es importante, como le decía, para detectar las acantomoebas de vida libre, ¿no? Y eso, estos estudios de ELISA y Western blot o de PCR no precisa de un microscopista experto porque el estudio es laboratorial 100%. Entonces, estudio de imagen resulta variado y a veces inespecífico. Si uno entra con un colonoscopio, hay presencia de lesiones que están ulceradas, aplanadas, de bordos poco definidos y que están exudando un color blanco amarillento, ¿no? A veces es producto de la infección superficial que tiene eh, esta parasitosis con biota anaerobia sobre todo. Cuando se hace la biopsia del colon, se identifica trofocitos móviles, si se saca la muestra y se pone un portaobjetos y rápidamente lo visualiza uno directamente, ¿no? O se puede raspar áreas ulceradas y llevarlos a un portaobjetos viendo la rápidamente en directo. Entonces se puede uno cerciorar antes de mandarlo al laboratorio. Como ya le digo, a veces no lo procesan de inmediato y entonces uno no puede ver nada. El resultado sale negativo, siendo que el paciente está infectado. Los exámenes de ELISA, Western blot han ayudado mucho para demostrar la especificidad del patógeno, ¿no? Se puede decir hasta con un grado de 96% de especificidad si es ameba. La detección de ADN genómico es cara, pero si ustedes ven que es un paciente que puede hacerlo, pueden hacer en laboratorios especializados, lo mismo que el PCR. Claro, ambos estudios no se pueden hacer en gente pobre por el costo, pero si ha sido digamos, un investigador que se ha ido a la selva o una persona importante que se ha ido a la selva, entonces ustedes pueden tratar de ubicar eso. El absceso hepático es fácil, digamos, verlo en una ecografía abdominal, ¿no? O indirectamente en una placa de tórax con lateral derecha se ve la elevación de la cúpula diafragmática y a veces hay signos de derrame pleural adyacente. Ahora, si están en Lima, en un hospital de nivel 3, entonces pueden darse el lujo de pedir una tomografía. Pero la clase va dirigida a un nivel 1, ¿no? Donde ustedes van a iniciar su entrenamiento como
médicos serumistas. En cuanto al diagnóstico diferencial, debe hacerse con la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Eh, que también da diarreas de forma disentéricas, debiendo descartarse colitis fulminante, ¿no? Disentería bacilar, colitis o proctitis por citomegalovirus, tuberculomas, apendicitis o carcinomas. Eso, y también la diverticulitis, ¿no? Sobre todo en la gente que ya tiene mayor de 60 años. El tratamiento se realiza mediante antiparasitarios, pero le voy a dar una lámina más actualizada. Esta es el tratamiento de metronidazol. Se da 500 miligramos cada 8 horas por espacio de 10 días. El tinidazol 200 miligramos diario por 5 días. Y el diloxanidado de furoato no hay en el mercado, ¿no? No, por gusto uno lo consigna, pero para tener idea de con qué también se puede tratar, pero no hay en el mercado. Acá tenemos metronidazol, tenemos drogas que escasean, pero se encuentran. Entonces, ustedes pueden ver acá que la ameba de localización de colon por vía por venas portales pueden pasar al hígado. Acá tienen una lámina que les contaba que para diferenciarla de otras amebas, ustedes pueden usar el truco de ver glóbulos rojos dentro del citoplasma de una ameba. Y en la forma quística, si bien es más pequeña, pero se logra observar a veces con cuidado que tiene ingesta de glóbulos rojos. Lo mismo cuando se hace en fresco, la toma, entonces pueden ver a la tinción de Lugol, ¿no? Glóbulos rojos dentro de una ameba. Cuando se emplea coloración tricrómica pensando que el problema es tuberculoso, acá se puede ver el núcleo y también se puede ver glóbulos rojos dentro de esta ameba. Entonces se descarta la posibilidad de una tuberculosis gastrointestinal o colónica. Al Lugol también se puede ver quistes de ameba con el núcleo y los glóbulos rojos. En fresco se puede ver al trofozoito con la emisión de saurópodos, ¿no? Anidando en la mucosa intestinal gruesa, ¿no? Esto es lo mismo, la forma ameboide, ¿sí? Acá tienen ustedes, después de haber horadado la mucosa del colon, pasan por un túnel, ¿no? Ellos mismos lo fabrican y acá se van a reproducir, dando la impresión de que estos parásitos pueden hacer confundir al clínico o al médico no entrenado de que se está tratando de un tumor en el colon. De hecho, que he visto, observado pacientes con resecciones intestinales con un diagnóstico que no era el correcto. Y no les dan el diagnóstico, porque como han errado, tienen miedo de que el paciente haga un reclamo, ¿no? Entonces, pues no le dan el diagnóstico. Le dicen nomás que ha sido un tumor que se ha operado y que no era maligno, así le dicen. Entonces, acá, por ejemplo, esto se conoce en botón de camisas, esto sería el hilo y este sería el botón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ameba ha pasado y se ha reproducido por debajo. Entonces, esto es
lo que hay que reconocer que no sea un tumor, que no sea un carcinoma, etcétera. Entonces, ¿cómo se sabe? Con la clínica y con exámenes de heces bien hechos. Acá tienen ustedes, eh, digamos, lo que se ha observado en botón de camisa, pero en forma superficial. Tienen áreas de úlcera y debajo de esas úlceras se están reproduciendo, ¿no? Entonces, si uno tiene eh, la pericia de sacar una muestra de este lado, lo encuentra a la ameba. Acá tienen resecciones de intestino grueso donde pensaban que había un carcinoma o una tumoración, entonces se encuentran secreción media chocolatada y no es más que producida por ameba. O a veces los cirujanos que están en formación para poder hacer mano hacen resecciones de parte del hígado y entonces acá le pegan un corte y encuentran un material formado por tamoeba histolítica. Acá tienen un sujeto que se limpia con frecuencia, ¿no? Con eh, piedras redonditas o hojas de árbol, ¿no? Y como él elimina amebas, contamina esta zona, entonces se produce una lesión mucocutánea contaminada por ameba y entonces se va haciendo una amebiasis de la región anoperineal. Entonces ahora la tecnología hay laptops, ¿no? Que con un traductor eh, hacen las veces de un ecógrafo. Entonces ustedes pasan por el poco de derecho y detectan estas formaciones de ameba, ¿no? Acá tienen amebas de otro tipo, ¿no? Endolimagnana, etcétera, Entamoeba coli, ¿no? Entonces, la forma de diferenciarlas o es mediante el PCR o que sea un buen parasitólogo que tenga entrenamiento microscópico, ¿no? Esto, esto les han enseñado seguro en parasitología, pero en nosotros no tiene importancia clínica. Y entonces, generalmente uno se contamina por la ingesta de quistes, ¿no? Que van por vía bucal al intestino delgado y de esto pasan al intestino grueso. Aquí hacen su localización y por vénulas van al hígado, van al pulmón o van al cerebro, ¿no? Entonces, esa es la colonización que uno teme en pacientes que generalmente no se defienden bien. Quienes no se defienden bien, los que no tienen trabajo, los que no comen bien, los que viven en los cerros y no lavan bien sus utensilios, esa gente se infecta. Bueno, este es más de lo mismo, este es más de lo mismo, ¿no? Entonces, el colon como predilección, luego pasan al hígado, pasan al pulmón, pasan al cerebro. Generalmente se ingiere quistes con el agua, ¿no? O con alimentos contaminados. Este tratamiento ya. Y les decía pues que la inmunidad juega un papel relativo porque los anticuerpos no del todo no limpian al paciente, ¿no? Los linfocitos pueden trabajar si hay el paciente está en buenas condiciones físicas, ¿no? Existe un término que
un patólogo, Larrea, daba cuenta del SIDA peruano. El SIDA peruano no es el SIDA común y silvestre que tienen el virus de VIH, sino el SIDA peruano es ser pobre y estar desnutrido. Entonces, cuando le han sacado los ganglios al desnutrido, son despoblados, igual como si fuera un paciente sidoso que destruye las células CD4. Ahora vamos a correr para pasar ya de alambre. Tenemos que cumplir con la carga académica en la medida de lo posible, porque carecemos de un profesor y se ha cortado la fecha. Entonces, Giardia es uno de los parásitos muy frecuentes. Existen áreas endémicas y epidémicas, ¿no? Las áreas endémicas son las pegadas, la gente que vive pegada al río, y las epidémicas son aquellas áreas que carecen de agua potable y que en verano tienen que comprar agua y a veces agua no es totalmente potabilizada. En los países industrializados también ocurre este problema porque pese a que lo cloran, a veces se escapan algunas yardas y el agua se encuentra contaminada. Por eso que en países desarrollados, en los hogares, existen filtradores, ¿no? Filtradores para potabilizar aún más el agua. La etiología, como ustedes han aprendido en parasitología, hay 3 especies para el humano: la Giardia alambria, la duodenalis y la intestinalis. Esto afecta a humanos y mamíferos, ¿no? Y la muris y la Giardia agilis no afectan al hombre, pero sí pueden contaminar animales. Entonces tiene su flagelo, colonizan fundamentalmente el intestino delgado, proximal, donde ocasionan las diarreas agudas o crónicas. En cuanto a su patogenia, ¿no? Eh, la más frecuente es la transmisión fecal oral y sobre todo en guarderías infantiles, ¿no? Los pacientes que tienen entre 1 y 4 años van a guarderías porque sus padres trabajan y entonces lo dejan en sitios especiales eh, llamadas guarderías, pero en los pueblos jóvenes no, a veces no tienen cañería, pero no tienen agua, tienen un baño, pero no tienen agua para hacer pasar de lo que han defecado. Lo mismo ocurre con la orina. Entonces, los niños que son pequeños tienen una conducta exploratoria. Entre ellos se meten la mano a la región del ano porque a veces le pica. Y la giardia también se puede transmitir con los alimentos a través del agua o alimentos como la naranja, la manzana que agarran con la mano no lavada. Entonces son brotes que afectan a niños y adultos, ¿no? Sin embargo, la transmisión fecal oral afecta más a niños porque el niño es el que no se lava la mano. ¿Por qué? Porque las que cuidan la guardería, como no hay agua, pues no se preocupan de que enseñarle al niño que se lave la mano. Entonces las diarreas también pueden ser transmitidas por animales, ¿no? De gatos, de perros, del ganado vacuno, las ovejas, los castores pueden tener diarrea, ¿no? Y en los homosexuales puede transmitirse por vía venérea, ¿no? Tienen contacto oral anal a veces. Entonces, cuando tienen esas aberraciones, ingresa por la vía oral la giardia. En cuanto a la respuesta inmunológica,
es importante que la eliminación del parásito y la protección contra esta enfermedad está participando mucho la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G antillaria y también los anticuerpos inmunoglobulina A que están presentes en buena cantidad en la luz intestinal, pero cuando el individuo está deprimido, esta inmunidad celular no puede eliminar el parásito. En la clínica se puede cursar asintomáticamente eliminando quistes como un portador sano. En los casos que presentan síntomas, tienen diarreas, ¿no? A veces diarreas continuas por 3 días o intermitentes, un día sí, un día no. Y después de bajar la carga parasitaria en colon o en el intestino delgado, van a una fase de estreñimiento. Y cuando esto se vuelve un círculo vicioso, entonces empieza a salir diarrea con moco y en raras ocasiones con sangre, que puede prolongarse durante semanas o años, o un periodo de incubación que varía entre 5 a 15 días. En la infancia puede acompañarse de una diarrea con grasa, ¿no? Entonces el chico no crece bien. Aunque en el Perú todos tienen un promedio de talla chica, pero aparte de ello ya hay chicos que no crecen, pues, ¿no? Entonces también pueden cursar con dolores abdominales de tipo retorcijón, existe mucho gases después de almorzar o comer, con sensación nauseosa, anorexia, pierden peso y a veces tienen un comportamiento medio neurótico. ¿Por qué? Porque después de almorzar o tomar desayuno o comer, comienzan los borborismos a aumentarse y les llama al baño. Entonces, en el trabajo nadie le presta baño o están de compras en la calle y nadie le presta baño. Entonces, y los que se dedican al negocio del baño están en los mercados, ¿no? Cobran un sol por entrar al baño a hacer sus deposiciones. Pero no siempre hay un baño, pues, o un mercado cerca por donde uno está deambulando, de manera uno está neurótico por defecar, inclusive para orinar. Entonces, esta prolongación de síntomas causa el síndrome de mala asimilación de alimentos, ¿no? En los casos transmitidos por contacto sexual, entonces, como pierden electrolitos, se puede decir calambres, ¿no? Por la diarrea, pierden electrolitos. Y como estos, generalmente gente aberrada tiene posiciones medio raras para tener su relación, entonces se produce contractura muscular. El diagnóstico es interesante porque hay niños que le dicen usted tiene intolerancia a la lactosa o tiene un déficit de disacaridases. Entonces al niño lo tratamos de yarda y y desaparece la intolerancia a la lactosa. La radiología no ayuda mucho, no hay anormalidades específicas. Aló, Estercita. No, estoy en clase. ¿Qué pasa? Eso puede ser una neoplasia de vías biliares. Ah, ya, porque ayer eran un poco inespecíficos. Ya, correcto. Ya. No, no, no. Hoy día jueves, no. El viernes, mañana arranco. Mañana es jueves. El viernes nos encontramos. Pues subo. Ya, listo. Hasta luego. Hasta luego.
Entonces, siempre el examen será pues microscópico, ¿no? Es el más barato, que se puede pedir 3 oportunidades, ¿no? Y como siempre, aunque lloren los tecnólogos, siempre les digo que hay que preservarlas en alcohol polinímico o formalina. ¿Por qué? Porque ya les he dicho las costumbres que tienen los tecnólogos, ¿no? Eh, el empleo de estas formalina o alcohol polivinílico preserva el parásito, entonces no lo puede encontrar. Hay técnicas alternativas que se idearon, entonces uno de ellos es el enterotest. Ya, este enterotest consiste en pasar una cápsula de gelatina y en el interior de esta cápsula hay un hilo, un pabilo, que durante la noche se va desenrollando y entonces hay que sacarla en la mañana y la parte más distal está de color amarillento o verde amarillento y eso eh, es cortado y exprimido en un Petri y examinado al microscopio y ahí se encuentra pues eh, la yardia, ¿no? El aspirado y la biopsia duodenal se producen pues de una manera casual, ¿no? El endoscopista entra porque el paciente baja de peso, entonces quiere averiguar qué está ocurriendo y le saca una biopsia duodenal y el patólogo encuentra yardia en abundancia, ¿no? En los inmunodeficientes hay aplanamiento de las vellosidades porque la diarrea se hace crónica, entonces la inmunidad infiltra la lámina propia y va malogrando estas vellosidades, que son causantes de mala absorción o de intolerancia a la lactosa. Después hay técnicas de ELISA, pero que son caras, de PCR, que son caras, sondas para DNA, RNA, para detectar el parásito, que se utiliza en investigación para detectar si lo que está causando el problema es Giardia lamblia o otro tipo de Giardia. Lo mismo para la inmunofluorescencia, ¿no? Las sondas de DNA mejoran el diagnóstico, pero cuestan caro. Este es el tratamiento 2022, el metronidazol a la cabeza, 500 miligramos cada 8 horas por espacio de 10 días. La quinacrina ha sido sacada por el FDA, era una droga muy buena para, inclusive ya era resistente a metronidazol, pero ya no lo fabrican. El tinidazol eh, es un buen, digamos, antiparasitario, ¿no? Se puede emplear por 5 días, ¿no? 1 gramo diario por 5 días. La paramomicina es un antibiótico de contacto que uno puede encontrar, pero en poca cantidad, o casi no hay en el mercado. En la actualidad está ensayándose con albendazol con excelentes resultados, dando 200 miligramos cada 8 horas por espacio de 3 días, ¿no? La prevención, como le digo, es una utopía. La desinfección del agua por cloración con la justa se hace en Lima, pero en el resto del país es muy difícil porque no tienen plantas de potabilización. Hervir el agua es una alternativa, pero para eso se requiere leña, cocina a gas, etcétera, ¿no? Y esto es lo último que ha llegado, ¿no? El tinidazol, como le decía, puede ahora usarse 2 gramos en una toma. Cuando se usa 2 gramos en una toma, puede a la semana siguiente darle otros 2 gramos para asegurarse que se limpie ese intestino. También se puede usar nitaxón, 500 cada 8 horas lo empleo yo por 3 o 5 días. El albendazol que le di, decía, 400 miligramos
cada 24 horas por 5 días también. Este albendazol ha resultado una revelación en el tratamiento de la Yarde. Si existe una gestante y está con diarreas, pueden emplear el antibiótico de contacto si es que lo encuentran, paramomicina de 5 a 10 días cada 8 horas. ¿Por qué se emplea en gestante? Porque no se absorbe. Ahora, tratar y localizar a contactos, eso lo tiene que hacer la técnica de enfermería o la enfermera. Entonces, como hay personal que falta contratar, sobre todo fuera de Lima, entonces eso no se puede hacer. La educación familiar se podría recurrir a los profesores previa capacitación. Sería una buena idea, pero esas son ideas que se le transmite por el virtual, pero eso sería política de Estado, lo cual es muy difícil en las condiciones que hemos desarrollado todos estos 30, 40 años, ¿no? Donde no hay apoyo de los alcaldes, no hay apoyo de los que eran presidentes regionales, porque pues, están dedicados al robo, pues. Entonces no hay eso. Esta es una lámina en que ustedes pueden, y este es hecho a lapicero. Este es un trofosol y un quiste, para que tengan una idea más o menos cómo es la forma que tienen estos parásitos. Ahora, cuando uno va y se compra en el mercado su fresita, su manzana, su pera, ¿no? Lavado con agua o regado con agua del río Rima, del río Chillón, del río Lurín. Como viene con bastante caquita, desarrollan buenas fresas, pues, ¿no? Porque el agua que trae elementos orgánicos nutre mejor la tierra que están sembradas. Entonces, pero el problema es que a veces este regadío viene con el quiste de la yarda, entonces uno se lo pasa y ya colonizan el intestino delgado. Aló, hola. Oye, voy a hacer lo posible. Yo te llamo si puedo disponer de ese horario, ¿ya? Yo te llamo más tarde. O te lo llama Sofía, si puedo hacer eso, ¿ya? De todas maneras, gracias. Dentro de una horita. Sí, sí, ya. Entonces, esta reproducción binaria es rápida en el intestino delgado, entonces rápido se coloniza esto, ¿no? Entonces, la giardia eh, puede vivir en el Doctor, intestino delgado. Sí, disculpe, ya sí, sí. ahorita tenemos clases con el doctor Suyón. Allá, lo cortamos acá, pues. Y esto, como vamos a tener algunos días más de horario.